Buenas tardes, continuamos con el tema de circuitos. En esta parte vamos a ver el tema referente a autoinducción e inducción. Entonces, aquí se va a mencionar sobre el acoplo magnético, es decir, la interacción de dos mallas se da por un campo magnético, transformadores, ¿no? Como el caso de transformadores. Entonces esas mallas están unidas inductiva o magnéticamente. Listo, seguimos aquí. Autoinducción. Si la corriente por una bobina L varía con el tiempo, el flujo magnético que la abraza también, o sea, el flujo cambia, ¿no? Induciéndose en él una fuerza electromotriz. Sí, induciéndose en la bobina una fuerza electromotriz. Bueno, continuamos acá. Suponiendo que la permeabilidad magnética es constante, esa fuerza electromotriz es proporcional a la variación de la corriente. Entonces tenemos que esa fuerza electromotriz es el voltaje en esa bobina, V de L o V sub L es igual al valor de esa bobina por la variación de la corriente en el tiempo, de I de T. Entonces, bueno, L es el valor de la bobina, coeficiente de autoinducción del elemento, dada en Henry's, ¿no? Eso ya lo vimos antes, entonces esto lo complementa. Por tanto, podemos decir que un Henry, el valor equivalente a medida de bobina, es equivalente a un voltio sobre la variación de un amperio en un segundo, ¿sí? Es simplemente el despeje acá. Listo. Bueno, ya dijimos, un Henry es medida de bobina. Y cuando la variación de la corriente sobre el tiempo es un amperio por segundo. Eso generaría un voltio. Listo, sí, es la explicación de la ecuación esta. Ahora dice, inducción de campo magnético. Todas estas fórmulas debemos tenerlas en cuenta, apuntarlas para los ejercicios posteriores. Entonces, inducción del campo magnético está dado por la letra W igual voltaje por tiempo. Se mide en Weber. Esto, Weber, inducción del campo magnético. Y se da en voltios por segundo. Listo. Ahora, complementando acá, un Henry es igual a un Weber sobre un amperio. Listo. Entonces es aquí haciendo el despeje, ¿no? Entonces un Henry es igual a un Weber sobre un amperio. Ahora un Weber es igual a 10 a la 8 Maxwell. Listo. Por otro lado tenemos intensidad del campo magnético. Esto lo vimos en matemáticas 12. Ya hacemos referencia. En el video de matemáticas 12 hacíamos referencia a campo magnético, que es Weber sobre metro cuadrado. Esto se da en teslas. Entonces, por si quieren ver ese video de matemáticas 12. Entonces, volviendo acá, dijimos intensidad del campo magnético dado en teslas es Weber por, o más bien sobre área. ¿Sí?
Ya dijimos, Weber es inducción de campo magnético o flujo magnético. Listo. Bueno, ya el flujo se mide en Weber. Un Tesla, como vimos en el apunte de Matemáticas 12, video de Matemáticas 12, es igual a un Weber sobre metro cuadrado. Flujo sobre área. Continuamos acá. En una bobina con N espiras, el voltaje en esa bobina es igual a ese número de espiras por la variación del flujo sobre tiempo. ¿Sí? Variación o derivada, ¿no? Del flujo sobre tiempo. Lo que equivale, haciendo las operaciones con las demás ecuaciones, lo que nos lleva al valor de L la bobina por la variación de la corriente de I de T, la variación de la corriente en el tiempo. Ecuación para tener en cuenta. Despejando L, tenemos que es igual a N, número de espiras, por la variación del flujo por el valor de corriente. De flujo de I. ¿Sí? Entonces la variación de flujo por el valor de corriente. Entonces llegamos a esta igualdad. Todo derivado de la ley de Faraday. Listo. Inducción mutua. Sí, cuando se tienen dos bobinas acopladas, entonces la inducción mutua se señala con la letra M. Es medido en henrios esa inducción mutua. Es medida en henrios como valores de una bobina. ¿Sí? Entonces, si la corriente I1 varía de esta manera, de I de T, varía en el tiempo, entonces se da un flujo magnético Φ1. Flujo magnético Φ1. Una parte de ese flujo atraviesa o abraza solo a la bobina 1. Ese flujo es Φ11. Bueno, se distribuye, ese Φ1 se distribuye en Φ11 y Φ12. El primer flujo que abraza la bobina es Φ11. Y un segundo flujo abraza la bobina 1 y la 2 y es Φ12. Entonces, Φ11 se llama flujo de pérdida o fuga y el flujo Φ12 atraviesa la bobina 2, ¿sí? La abraza, y es el flujo remanente Φ12. Entonces todos estos conceptos para tenerlo en cuenta. Ahora, en la bobina 2, ¿qué pasa? Se genera el voltaje B2, donde tiene número de espiras N2, su variación de flujo, que es el flujo remanente Φ12, variando en el tiempo, y es igual o equivalente al M que mencionamos, inducción mutua, de I1 de T, de I1, esta I1, ¿no? De I1 de T, porque es la que lo genera, ¿no? Entonces, ahí tenemos. Entonces, el flujo Φ12, que es el remanente, depende de la corriente I1. Bueno, ahí lo dice la ecuación. Depende de la corriente 1. Y M, ya mencionado, es el coeficiente de inducción mutua entre las dos bobinas. De nuevo, se mide en henrios en el sistema MKS, igual
que la autoinducción o bobina. Bueno, dice acá, despejando M de esta ecuación, ¿sí? Despejándola de esta igualdad, resulta que ese coeficiente de inducción mutua es igual al número de espiras, en este caso las de la segunda bobina, N2, el flujo, la variación del flujo remanente por valor de la corriente I1. Listo. Otra ecuación para tener en cuenta. Para bobinas devanadas sobre el mismo núcleo de hierro, la relación de Φ12 y la corriente I1 no es lineal, ¿sí? Para núcleos de hierro. Pero si ese núcleo es aire, la relación se convierte en lineal y se vuelve esta expresión de esta manera, donde de nuevo el coeficiente de inducción mutua equivale a n y no una derivada sino flujo remanente 1,2 phi 1,2 sobre la corriente I1. Seguimos. El acoplo mutuo es bilateral y se obtiene igual resultado dejando circular una corriente I2 por la bobina 2. O sea, el acoplo sucede también si generamos una corriente desde la bobina I2. ¿Sí? Entonces, decimos que ese coeficiente de inducción mutua M es igual a N1 por la variación de un flujo ya 2,1, ¿sí? Sería el contrario, el contrario de este, sería un flujo 2,1 sobre la corriente o la variación de la corriente I2. Aquí era I1. Entonces lo que se decía. Y con un medio lineal como el aire, de nuevo, esta igualdad pasa a ser equivalente a esta, ¿sí? Cuando la variación es lineal. Entonces, ahí tenemos. Más tema por aquí de inducción. Ahora, coeficiente de acoplo. Coeficiente de acoplo. El flujo de acoplamiento depende de la separación y orientación de los ejes de las bobinas y la permeabilidad magnética del medio. Entonces, ese coeficiente de acoplo señalado con la letra K es igual al flujo I2 sobre el flujo 1, ¿sí? El que se mencionó, el flujo I1 que genera el Φ11 y Φ12, ¿sí? Ya lo señalamos. Ese flujo Φ1. Entonces el coeficiente de acoplo es igual a estos valores en una bobina y por tanto igual se trata de la misma inducción en sentido contrario Φ21 y el flujo 2, coeficiente de acoplo. Es la fracción del flujo total que abraza, bueno, ahí lo dice la ecuación, ¿no? Que abraza o acopla las dos bobinas. Siempre ese coeficiente de acoplo es menor o igual que 1. Listo. Ahora M que habíamos dicho que es el coeficiente de inducción mutua, ahora en función de K es, bueno, dice que haciendo una pequeña operación de multiplicación de estas dos ecuaciones, o sea, de esta, multiplicamos esta ecuación por esta ecuación, o sea, este M por este otro M, ¿sí? Esta
por esta. Entonces tenganla en cuenta, ¿no? Son dos m's. M equivale a esto y M equivale a esto. Entonces multiplicando esas dos ecuaciones, dice que da m cuadrado. Entonces da este término de la primera por este término de la segunda. Este término por este término. Listo. Ahí tenemos. Entonces reemplazamos este valor de phi 12 por su correspondiente k por phi 1, haciendo aquí este despeje de phi 12 de forma análoga a este sale. Hacemos una operación algebraica y resulta que aquí seguimos proceso donde esto es L1 y esto es L2, bueno, viendo las demás igualdades que hemos venido desarrollando, ¿sí? L igual n por la variación de phi de i, de phi de i corriente, ¿no? Entonces aquí está L1 por L2. Entonces resulta que m cuadrado finalmente es igual a esto. Por tanto, despejando m va a resultar este valor. Otra ecuación para tener en cuenta, ¿no? Entonces, para cuando empecemos a desarrollar ejercicios. Continuamos por acá. Dice ahora análisis de circuitos con acoplo mutuo o magnético. Acoplo mutuo o magnético. Entonces, dice, aquí está dibujado una especie de transformador con un núcleo de dos bobinas. Dice que nótese que cada flujo phi 1 y phi 2, este phi 1 generado por esta bobina y este phi 2, siguen la dirección según el sentido de las corrientes I1 y 2. I1 e I2. Entonces, por ejemplo, esta corriente ingresa acá y el flujo se genera de esta manera. O sea, es la ley de la mano derecha que llaman, ¿no? Donde los dedos es el sentido de la corriente y el pulgar, bueno, el pulgar señala el sentido del flujo. Así va la corriente y hacia allá va el flujo. Bueno, eso. Entonces aquí serían el flujo de la corriente ingresa así, abraza de esta manera y el pulgar señala el flujo. Entonces así se hizo el circuito. Se señala la ley de la mano derecha. Bueno, es lo que mencionan acá, aplicando la regla de la mano derecha. Entonces, igualmente, esta corriente I2 abraza el núcleo de esta manera por detrás y el flujo 2 se crea como contrario al flujo 1, phi 1. ¿Sí? Phi 2 se crea de esta manera, ley de la mano derecha. Listo. Entonces, bueno, aquí dice lo del pulgar, los dedos de la corriente, los demás dedos en el sentido de la corriente. Elegidas las corrientes I1 e I2 y aplicando la segunda ley de Kirchhoff, las mallas quedan. Entonces queda este R1 por I1, R1 por I1 más L1 de I de T más L1 de I1 de T igual, menos M, que ya dijimos que es el coeficiente de inducción mutua, por DI2 de T. Entonces es
es con signo contrario, ¿no? Por lo del el acoplo, ¿no? O sea, esta, ya hicimos la bobina y hallamos el correspondiente al coeficiente de inducción mutua, pero con signo contrario. Con signo contrario, menos. Igual a la fuente B1. Esa es la primera ecuación de esta malla. La segunda ecuación, R2 por I2, R2 por I2 más L2 de I2 de T más L2 de I2 de T de I2, ¿no? Menos también el coeficiente de inducción mutua debido a la corriente de la otra malla de I1 de T, M de I1 de T. M de I1 de esta corriente de T igual al voltaje B2. Esta es la ecuación. Entonces dice, la inducción mutua M en este caso es negativo, pues depende del sentido del devanado, la dirección de las corrientes asumidas, ¿sí? Que dan como resultado la oposición de los flujos Φ1 y Φ2. Φ1 generado por la corriente I1, Φ2 generado por la corriente 2. Lo que indica que el signo es negativo. ¿Listo? O sea, la oposición de ambos. Por eso esos signos negativos, la oposición de ese Φ1 y ese Φ2. Entonces, ahí se tiene. Esto aplicando la regla a la mano derecha. Dice que otra forma de verlo es si los flujos Φ1 y Φ2 debidos a las corrientes I1 y I2 tienen el mismo sentido, es decir, se ayudan los signos de M, son iguales. Bueno, eso es normatividad, ¿no? Entonces, que los de las... bueno, los signos de M serían igual que los de las bobinas. Sería aquí más, entonces este sería más. Bueno, este ya es más. Entonces aquí serían estos signos iguales. Entonces de nuevo, si los flujos Φ1 y Φ2 debido a las corrientes I1 y I2 tienen el mismo sentido, o sea, no son contrarios, es decir, se ayudan, los signos de los coeficientes de inducción mutua son iguales que los de las bobinas L1 y L2. Aquí el de la bobina L1 es positivo, entonces pasaría este ser a positivo también. Este L2 es positivo, pasaría este positivo también. Entonces, tensiones autoinductivas. En el caso de la figura, se oponen mutuamente. Bueno, en el caso de la figura, pues por lo de la ley de la mano derecha, ya dijimos, el pulgar señala el flujo así, de esta malla, y en este caso envuelve así, el flujo se opone al otro y se genera por esta malla 2. Listo. Ahora, suponiendo que B1 y B2 son señales sinusoidales, se tiene que en régimen permanente las ecuaciones RMS se vuelven R1 por I1 más J, bueno, esta ya la habíamos visto, es la reactancia inductiva de la bobina, ¿no? JXL1 por I1, ¿sí? Menos JWM. Acuérdense que este
W es 2πf, ¿no? Como decíamos en bobina, WL, pero en este caso es WM, que M es el coeficiente de inducción mutua entre las dos bobinas, en este caso multiplicado por I2, o sea, esta, la I2, igual a B1. Eso lo habíamos visto, ya señalamos, eso lo habíamos visto en circuitos 6. Entonces, impedancia compleja, notación fasorial, para que se refieran al video de circuito 6. Entonces veíamos que la notación de las impedancias de forma fasorial y binómica. Veíamos en el video circuito 6 la forma de señalar la reactancia inductiva W por L, la reactancia capacitiva 1 sobre WC, donde esa W es 2πf, ¿no? Entonces, para que hagan el repaso en ese video. De nuevo, volviendo acá, tenemos las ecuaciones que habíamos señalado. Y esta W no es el Weber, ¿no? Esto es 2πf. Y el coeficiente de inductancia mutua entre las dos bobinas, que es dada en henrios. De forma similar, aquí tenemos la de B1, la de B2, la ecuación de B2 es de forma análoga, similar. Entonces tenemos el valor de WM, de nuevo 2πf, por el coeficiente de inducción mutua por la corriente I1, R2 por I2, debido a la corriente I1, ¿no? Aquí la tenemos. Y la corriente I2 y el correspondiente voltaje debido a la bobina L2, que es JXL2 por I2, igual al voltaje B2. Entonces aquí tenemos esas expresiones. Aquí está la pequeña nota. Es como una reactancia del coeficiente de inducción mutua. Entonces, para que vayan al video que dijimos, el video 6 de ese tema. Video de circuito 6. Bueno, haciendo el desarrollo de las ecuaciones anteriores, agrupando las de I1 y 2, quedan de esta manera. La segunda queda agrupando I1 y 2, queda de esta manera. Entonces, nótese que para cada malla, la corriente que acompaña la inducción mutua M corresponde a la corriente de la malla con la cual se establece el enlace magnético, ¿sí? Por ejemplo, esta corriente I1 es de la otra malla, ¿sí? Ya lo veíamos. O sea, aquí lo señalamos de la segunda ecuación. Ese voltaje de la inducción mutua es debido a la corriente I1 para esta malla, ¿no? Listo. Ahora, viendo la forma general de las ecuaciones de malla es. Entonces miramos aquí, podemos hacer una analogía. Esta sería una Z11 y esta sería una Z21, esta una Z12, ¿sí? Y esta una Z22. Entonces, haciendo analogías de estas ecuaciones.
Esto lo vemos en la ecuación matricial, la forma matricial de la ley de Ohm, ¿no? Entonces acordémonos, eso está en el video circuitos 17 para que hagan ese repaso. Las corrientes I1, I2, I3 y tenemos las correspondientes impedancias que acompañan con las equivalencias a voltajes. Esto era análisis de circuitos, ¿no? De malla. Entonces, para que se acuerden, hagan un pequeño repaso. Volvemos acá, donde Z12 es igual a Z21. Sí, esta. Esta es igual a esta. ¿Sí? Z12 igual Z21. ¿Sí? Por la diagonal de la matriz. Listo. Y bueno, ahí la tenemos. Las mallas aquí no están acopladas conductivamente, ya que las dos corrientes no circulan por una Z común, pero las ecuaciones indican que existe un acoplamiento llamado mutuo o magnético, que es lo que señalamos en esta parte, ¿no? De análisis de circuitos con acoplo mutuo o magnético. Entonces, vamos a dejar por ahí esa teoría. Entonces sería bueno hacer una recopilación de esas fórmulas para ver los ejercicios. En el próximo video seguimos con la corriente natural I2, que es más complemento de este tema de inducción. Entonces espero que hayan entendido. Gracias.